Buenas tardes con todos. Somos el grupo 4 que está conformado por Julio Morales, André Noel y quien les habla, Amy Rivero. El día de hoy abordaremos una problemática a partir de un caso actual que es sobre la discriminación laboral hacia las personas que padecen VIH. Nos enfocaremos en cómo esta condición de salud afectó a Renzo. Lejos de ser entendida desde un enfoque de derechos y empatía, sigue generando estigmas, prejuicios y exclusiones injustificadas en el ámbito laboral. Esta norma de discriminación no solo vulnera el derecho al trabajo, sino también evidencia una desigualdad estructural donde ciertos grupos son marginados por razones que no tienen relación a su capacidad profesional. A pesar de que existan leyes que prohíban la discriminación por razones de salud, la realidad demuestra que muchas empresas aún no toman decisiones influenciadas por el miedo o la desinformación, lo cual produce una cultura laboral excluyente y desigual. Bueno, en esta parte del video explicaré los dos conceptos que priorizamos en esta noticia, los cuales son estructura social y discriminación. Esto nos ayudará para analizar mejor la noticia. Primero hablaremos sobre la estructura social. Se refiere a la forma en que están organizadas nuestras relaciones en la sociedad. Incluye instituciones, normas, jerarquías, roles y valores que condicionan nuestras oportunidades. Un ejemplo, en el ámbito laboral, muchas empresas están organizadas bajo jerarquías rígidas, donde las decisiones no siempre se rigen por ciertos criterios justos. En el caso que analizamos en la noticia, aunque la ley prohíbe la discriminación por salud, la estructura de la empresa permitió que el prejuicio influya en una decisión tan importante como es el despido del trabajador. Esto ocurre porque el estigma hacia el VIH aún está presente en la cultura institucional. Es decir, la estructura social no solo permite estas acciones, sino que al no ser sancionadas ni prevenirlas, las refuerza. En el segundo concepto, el cual es la discriminación, se da cuando una persona o un grupo está tratando de forma injusta a alguna característica personal, como la salud, el género o la orientación sexual. En la noticia, el despido justo ocurre después de que el trabajador revele de que vive con VIH. Esto es una discriminación clara, ya que no se basa en su desempeño, sino en un estigma. Además, es institucional, porque una empresa, o sea, una estructura con poder, es la que ejecuta esa exclusión. Este tipo de discriminación no solo vulnera los derechos laborales, sino también los derechos a la salud, a la confidencialidad médica y a la vida digna sin estigmas. Por eso es fundamental analizar casos desde una perspectiva teórica que nos permite entender y cambiar la realidad. No solo cuestionar, es cuestión de castigar los actos, sino de transformar estructuras que producen desigualdades. A continuación se presentará evidencia concreta de cómo los fundamentos y evidencias de las ciencias sociales se representan en el caso de discriminación de Renzo, un joven que fue despedido de la empresa Gen Inversiones el 7 de enero de 2025, apenas 2 semanas después de su ingreso. El motivo fue por informar que vive con VIH. Este caso evidencia la discriminación laboral, y lo podemos ver un poco en la lectura de Kogan, el cual dice que el 16% de las empresas grandes implementa políticas efectivas de igualdad. O sea, solo el 16% de estas tienen una igualdad de oportunidades. Naturalmente, estos son causados por prejuicios. La empresa justificó el despido de Renzo por seguridad. Esto se evidencia en el audio que se presentará a continuación. Hola, buenas tardes, Lucero. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda Marlon Castillo, yo soy periodista de Conexión Vida. La llamo porque hay una denuncia de parte de un trabajador suyo que es Renzo Joel Encarnación Aponte por discriminación de VIH. Dice que fue despedido por que le comentó a usted que tenía VIH y luego fue expulsado del trabajo. Sí, claro que sí. Es un tema de seguridad. Ya que Ahora, hay una denuncia por medio del Ministerio Público, entonces no es algo, un chisme, no es algo, o sea, el señor está denunciando de que fue expulsado y según la ley ese es un delito grave de discriminación y que incluso no existe, o sea, se dice como nulo cualquier despido de esa manera. Si alguien tiene VIH, ¿podría trabajar en su empresa o no? Está prohibido. bueno, no voy a darte ninguna respuesta. Nos puede hacer recordar un poco a lo que dice Shafter, el cual analiza el constructo social o incluso el etnocentrismo, ya que el VIH impone una pisada sobre la evidencia científica, ya que actualmente es posible sobrellevar una vida con VIH y sin contagios. Además, para completar, tenemos que Giddens menciona que la diversidad teórica es una fortaleza, que nos permite desafiar dogmas
y esto incluye los prejuicios arraigados por las personas. En este caso sería la gerente de esta empresa. José Díaz Bravo critica el rol creativo del Estado peruano. A pesar de que la ley prohíbe la discriminación, el SUNAFIL inicialmente archivó el caso de Renzo. Más del 70% de los peruanos cree que la protesta es la única forma de ser escuchados por las autoridades. Finalmente, para enfrentar la discriminación laboral hacia las personas que viven con VIH, proponemos dos recomendaciones que podrían ayudar con dicha problemática. En primer lugar, implementaríamos programas obligatorios o capacitaciones de sensibilización y educación en los centros de trabajo sobre el VIH, sus formas de transmisión y derechos laborales. Estos programas deben estar dirigidos tanto al personal directivo como a todos los trabajadores, con el objetivo de desmontar mitos y generar una cultura más inclusiva. En segundo lugar, se podría establecer protocolos internos contra la discriminación por condición de salud, incluida mecanismos de denuncia confidencial o sanciones para actos discriminatorios, además del seguimiento de los casos. Esto permitiría que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias y se sientan más seguros en su lugar de trabajo. Finalmente, ambas medidas no solo buscan prevenir nuevos casos de discriminación, sino también promover entornos laborales más justos, respetuosos y libres de prejuicios. Muchas gracias.